Buenas amigos, iniciamos su programa Pensamiento Global. Saben ustedes que nos transmitimos por RNN, Canal 27, por todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, así mismo como Pensamiento Global TV. Buenas, doctor Antonio, ¿cómo andamos? Ya, Saludos. como siempre decimos, este es el quinto programa de los 100.000. Así, el número 5. Saludos amigos y amigas. Un abrazo para todos. Yo estoy muy feliz, muy contento. Cada día es más hermoso. Primero, los que creemos en Dios, estamos siempre acompañados de Él y Él nos acompaña a nosotros y nosotros lo acompañamos a Él. Y además de eso, de esa manera, nosotros entre todos nos acompañamos. Lo más importante, que el que piensa globalmente también hace de la solidaridad una virtud que lleva en su corazón. Pensar globalmente es también tener solidaridad a nivel global. Bueno, doctor, la semana tenemos varios temas de actualidad, que es bueno hacer nuestros respectivos comentarios. Tenemos el tema este del conflicto de Ecuador y México, con la ruptura de las relaciones diplomáticas. Hay un tema relacionado de los últimos acontecimientos, el conflicto y la guerra de Israel y Gaza, y fue todo el tema de la muerte de las 7 personas de una institución, de un voluntariado, que Israel ha alegado que no tenía conocimiento y que al parecer ha sido un error, pero que se alega que sí, que Israel tenía conocimiento. Se precipitaron algunos acontecimientos, incluso importantes, en la semana pasada, relacionados con temas de la violencia nuestra, doméstica, los conflictos y todo el tema de la delincuencia, que es un tema como recurrente y que vuelve de nuevo a aparecer. Y hay otro tema en la palestra que queremos nosotros compartir hoy con nuestros amigos. Bueno, vamos por partes entonces. Hay unos temas también nacionales que creo que es importante subrayar, pero déjame primero detenerme. Te invito, Pedro, que nos detengamos a ver el primer tema que tú mencionaste. Yo creo que sí, hay una de las luchas, de los esfuerzos que se están haciendo, que tradicionalmente se ha hecho y que Simón Bolívar fue uno de los propulsores de esto, es la unidad latinoamericana. Pero cuando aparecen chivos locos por ahí, como el presidente de Ecuador actual, un muchachito joven, que no creo que simplemente sea porque sea joven, porque la edad no es una virtud. O sea, el que tener muchos años o pocos años no te da ninguna virtud a ti. Y es un error que alguna gente tiene, pensando que, porque es jovencito, chévere, maneja la tecnología, ya por esa razón de que es buena gente. O porque es un hombre viejo, maduro, que tiene muchos años, ya por eso es serio. Embute, eso no es verdad. Eso es un engaño. El señor presidente de este momento, el señor Noboa, presidente de Ecuador, cometió un error gravísimo, gravísimo, porque no solamente viola una convención, un convenio internacional, sino que además de eso, violenta un esfuerzo, maltrata y marchita un gran esfuerzo a nivel de América Latina para ver cuándo nosotros podemos unificarnos. Oye, ¿cómo es posible que, Pedro, que tú te metas, que un presidente ordene la intervención en una embajada, cuando una embajada viene siendo como el territorio? Es como tú meterte a un país y tú convertirte en un interventor. Entonces automáticamente tú eres un interventor, un terrorista, un asesino. Bueno, se te puede declarar lo que sea. Y como mucha gente en la prensa a nivel internacional ha habido un rechazo total, Pedro. Así es. Y ustedes han escuchado en los medios de comunicación, ha habido un rechazo total. Y alguna gente de la ultraderecha está hablando tontería, estupidez en contra del presidente de México, que él fue el culpable. Mentira, es una grosera mentira. El presidente de México, naturalmente, como todos los seres humanos, se equivocan. Pero sí hay una cosa que ha tenido dignidad como presidente y ha hecho un gran esfuerzo también para mantener
defender los principales valores de América Latina. Entonces, reitero, yo sí espero que eso no se quede como un hecho más. Porque si es así, entonces, Pedro, pues mañana Bielorrusia se puede meter en Polonia y simplemente en la embajada polaca, por ejemplo, y entonces intervenir y entonces destruir todo. Y si así también va a pasar en cualquier país o Estados Unidos meterse. Fíjate que una cosa muy importante, Pedro, que Estados Unidos, es muy raro que aparezca eso. En ningún país del mundo tú ves a Estados Unidos interviniendo en una embajada así de esa manera. Que son como imperio al fin, tú sabes que pasa con frecuencia. No lo hace porque sabe que está violando una ley fundamental, un convenio fundamental a nivel internacional. Mire, de hecho, yo creo que se ha sentado un precedente funesto en materia de las relaciones diplomáticas. Y yo haciendo memoria, no recuerdo ni siquiera la época de la Guerra Fría, después de la Convención de 1961 de Viena, donde se establecen precisamente las relaciones diplomáticas en el 1961. Mira, y traje de hecho el artículo 22 de esa convención. Y usted sabe lo que dice exactamente, literalmente ese artículo 22 en su inciso 1. Dice, los locales de la misión diplomática, se refiere, son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin conocimiento del jefe de la misión. Esa es la capítulo 1 de ese artículo 22. Claro. Y el artículo, y la capítulo 2 dice, el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. O sea, eso creo que de esos acuerdos internacionales que ha tenido mayor preservación en su cuidado, creo que es esa convención de 1961, la Convención de Viena. Esa extracción que se hace del vicepresidente Glass, de la embajada, incluso maltratando a parte del personal diplomático mexicano. Y a él mismo también lo maltrataron. Totalmente. Y ese argumento que da la canciller de Ecuador, que después le riposta a la canciller de México, diciendo a la canciller de Ecuador, bueno, que él tenía posibilidad de fuga, pero además hablando de los expedientes de corrupción, de narcotráfico, bueno, pero muchos de esos expedientes que han estado en cuestionamiento, incluso todo el caso de Brecht, se ha ido desmontando porque muchos de esos expedientes fue sustentado y montado sobre información y captura de evidencia que no contaban con toda la legitimidad, y a él se le había descargado, incluso a ese vicepresidente se le había descargado de ese tema. Por al margen de eso, él estaba ya acogido por la Embajada de México en Ecuador, y que la policía y la seguridad ecuatoriana, por orden naturalmente del presidente, hiciera inmersión en esa embajada. Evidentemente que eso no hay forma de cómo justificar eso. Hasta ahora yo no he oído ningún país que esté de acuerdo o haya hecho una mención que no sea de reproche. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos, no importa que hayan sido de derecha, de izquierda, de centro derecha, no importa. Todos han recriminado esa medida del Ecuador, porque es que se siente un precedente bastante complicado, peligroso para América Latina. Y yo esperaría... Nadie está seguro ya, nadie está seguro. Así es. Después que pasa eso es lo cierto, es que después que pasa una cosa así, un acontecimiento como este, nadie se siente seguro para nada. ¿Tú te recuerdas, por ejemplo, lo que pasó con el mismo Ecuador? Cuando Ecuador asiló en Gran Bretaña, que es importante traer a la memoria esto, Óyeme, Gran Bretaña, o sea, Londres nunca intervino cuando el asilo de la filtración, aquella vez, ¿cómo se llama? Bueno, el australiano, ¿no? Óyeme, ¿qué pasó? Se respetó la Convención de Viena, No hubo ningún momento hasta que cumplió, hubo cambio de gobierno, Eso fue cambio de gobierno, que cambió ya a Correa, entonces evidentemente es una decisión del Estado, del presidente de la República en este caso,
de Ecuador y se respetó hasta el momento que el presidente decidió lo contrario. Pero, óyeme, el espacio de la embajada de Ecuador se respetó. Fíjate que Ecuador Ecuador tuvo unos años de gloria, de estabilidad hasta cierto punto, en la época de Correa, que gobernó por unos 8 años. Pero óyeme, antes tuvo golpe de Estado, con muchos golpes de Estado consecutivos. Creo que gobernaron ahí alrededor de 4 presidentes en poquísimos años. Vino entonces esa estabilidad con Correa. Y entonces vino el momento en que después de Correa darle paso a su vicepresidente, por cierto, salió un traidor. ¿Quién fue su vicepresidente? Sí, minusválido. Bueno, con pero discapacidad. Lo importante sí que con una condición especial. Yo lo digo así porque no me recordé del nombre. Bueno, entonces después vino el proceso que nosotros tenemos en este momento. Óyeme, ha sido incluso tomado por bandas criminales Ecuador. Y este presidente que vino ahora, después de una gestión presidencial que fue precisamente muy funesta, la anterior, entonces vino este presidente joven. Uno tenía cierta esperanza que por lo menos podría asentar un precedente, por lo menos de democracia, y veo que no va a poder. Pero yo lo que espero es que en Ecuador haya nuevas elecciones, que por cierto este periodo es corto. Así de un año, solamente un año y medio. Creo que ni menos de 2 años. Entonces que gane el correísmo, para que entonces el correísmo retome el gobierno. Y no por Correa, sino porque yo entiendo que hay gente que se capacitó, mucha gente decente, incluso la parte tecnológica, Ecuador comenzó a avanzar mucho en la época de Correa, hasta hay un ministerio incluso muy vinculado al mundo de desarrollo de la digitalización. O sea, creo que estamos frente a un escenario que hay que pedirle a Dios que bendiga a ese pueblo y que en este momento por lo menos puedan llegar a unas elecciones tranquilas y además que ellos ante el mundo o el mundo ante ellos le demuestre al presidente de la República que realmente las leyes hay que respetarlas y a los seres humanos también. Bueno, decirle a la gente, hay mucha gente que lo sabe perfectamente, pero hay otros que tal vez no lo sabe muy bien. Eso que hizo Ecuador es equivalente a una invasión a un territorio, igualito, a un territorio de otro país. Y esto es como si Ecuador estuviera haciendo una invasión de fuerza a territorio mexicano. Porque una embajada no es más que una representación territorial del país donde va y se instala y es acogido por otro país. Y esa demarcación es un territorio del país que envía una representación diplomática y que ha sido acogida por ese otro país. De tal manera, y eso daría pie incluso a una respuesta bélica, en todo caso, del país que se ha sido agredido, como ha sido el caso de México. Creo que México ha tenido bastante prudencia como para poder manejar eso y llevarlo, incluso darle continuidad para seguirlo llevando al plano diplomático a través de la ONU y del Consejo de Seguridad. Vamos a ampliar un poquito otros comentarios. Mientras tanto, vamos a dar una pausa. Transporte RAS, especializados en documentos, valijas y bultos. Presidido por Reinaldo Sánchez, presidente. Estamos ubicados en la calle Benigno Filomeno Rojas, número 307, Residencial Universitario, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-689-7925. También en la calle Salvador Cucurullo, número 100, Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-582-2549. Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Amigos, continuamos con su espacio Pensamiento Global. Saben ustedes que nos transmitimos a través de RNN, Canal 27,
y a través de todas las redes sociales, asimismo Pensamiento Global TV. Doctor, tenemos otro tema de análisis que no parece que no vamos a terminar de analizarlo. Es un tema histórico nuestro, que tiene que ver precisamente con la crisis de República Dominicana, la crisis de Haití, que tiene un impacto naturalmente en el contexto nuestro, y todo este tema que ha estado insistiendo Amnistía Internacional de insistir con el gobierno dominicano, primero que depare las deportaciones, insistiendo que nosotros estamos discriminando precisamente al pueblo haitiano, pero además insistir y seguir insistiendo en la necesidad de que aquí se abran campos y se albergue a población haitiana en condiciones fruto de la crisis que se vive en Haití, los campos de refugiados, los famosos campos de refugiados. Yo te voy a decir la verdad, con respecto a ese caso de la petición que hace Amnistía Internacional, yo estoy, personalmente yo me siento muy tranquilo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, primero eso, yo recuerdo en el 2013, 2014, la crisis que hubo aquí con la famosa ley aquella 168-13, y bueno, lo que quiero decir es que en ese momento yo recuerdo las dobleces que hubo y tradicionalmente nosotros hemos tenido presidentes y también dominicanos que frente al forcejeo y a la presión que ejerce la comunidad internacional han cedido, y otros también, y la presión que viene desde específicamente de Canadá, de Francia y también de Estados Unidos. Pero yo tengo mucha confianza. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo he visto en el presidente de la República, en Luis Abinader, mucha persistencia, mucha determinación, mucha firmeza, y sobre todo el pueblo dominicano ha confiado en él, de que ese tema lo va a manejar y lo está manejando muy bien. En este sentido, yo creo que Amnistía Internacional pierde el tiempo, pierde el tiempo haciendo esto. Y además, yo creo que también a ellos les hace falta, Pedro, como gente como que los asesores, como que personas que estudien todo esto. Y fíjate que yo creo una cosa buena, que yo no sé si la gente se ha detenido a analizarlo. Es verdad que nosotros tuvimos unas crisis muy serias de 1844 y en los subsiguientes años tuvimos una crisis permanente de intervenciones de Haití en República Dominicana, muy permanentes. Sin embargo, debemos decir que, bueno, ahí tenemos nosotros, en el caso del 30 de mayo, el 19 de marzo y el 30 de marzo, dos distinguidas fechas, específicas, heroicas fechas, que expresa la preocupación que hubo, el forcejeo que hubo de parte de Haití. Pero me he dado cuenta en detalle, en las últimas décadas, fíjate que no ha habido ese tipo de intervención. Incluso cuando gobernó, en los últimos años de gobierno de François Duvalier y del hijo también de François, y después en el gobierno de Aristide y en el gobierno de los otros también, de Nanfi, de Cedras, de los diferentes gobiernos de Haití en los últimos años, realmente no ha habido un intento de intervención así militar de Haití a República Dominicana. Lo que ha habido es una invasión pacífica, o más que yo diría más que invasión pacífica, un despliegue pacífico de personas que están buscando un medio para sobrevivir, y entonces el medio más rápido es cruzar la frontera. Yo lo veo así, aunque parece simplista, pero en realidad mucha gente, un porcentaje muy amplio de la gente que yo conozco en Estados Unidos, de la gente que nosotros, por la experiencia que tenemos, de la gente dominicana que está en Chile y que ve los haitianos que están en Chile, la gente los haitianos que están en Brasil, en las islas, Bahamas y demás cercanas. ¿Qué son esas personas? Yo tuve mucha experiencia en las islas, de Islas Vírgenes Americanas. La mayor parte de esa gente haitiana, de los haitianos, ¿qué es lo que buscan? Sobrevivir, básicamente. Pero bueno, reitero esto, Amnistía Internacional debe saber muy bien que aquí hay un pueblo que tiene una decisión muy clara y un presidente también que tiene determinación, que tiene voluntad y que tiene el coraje
para decir no en los momentos que hay que decirlo. Y yo espero también que ese no, Pedro, se exprese cualquier intención que tenga mi tocayo. ¿Sabes cuál es mi tocayo, verdad? Anthony Blinken, que hizo una llamada telefónica por ahí, y entonces que también él sepa, que bueno, una llamada telefónica de un secretario de Estado de Estados Unidos, ¿verdad? Es una cosa, que él sepa que aquí hay un pueblo decidido a decir no a cualquier intervención que tenga que ver también con alguna preocupación de que el dominicano no se sienta seguro con una invasión eventual de los haitianos. Mire, es un poco, yo no sé si, lo cierto también es que uno no puede ser muy ingenuo con relación al tema haitiano y esta insistencia, en este caso ahora mismo de Amnistía Internacional, de querer forzar al gobierno dominicano a que abra esos campamentos de refugiados. Pero es evidentemente que eso no es nada casual. Y uno lo dice sin entrar en todo el tema histórico que ha llevado a Haití a su situación particular. Y a mí no me interesa analizarlo en ese sentido, porque yo lo quiero analizar más de la perspectiva nuestra como país, como República Dominicana. Pero hay una pregunta básica que genera entonces suspicacia y genera cierta incertidumbre respecto al futuro de Haití y su relación con nosotros como país. Dice, la primera pregunta es, ¿por qué los organismos internacionales y los países que de alguna forma tienen mayor capacidad económica, geopolítica, como el caso de Canadá, Francia, Estados Unidos, no quieren asumir con la responsabilidad que se requiere, a sabiendas del deterioro de la institucionalidad, de seguridad y de toda posibilidad de tener un país que pueda marcarse al desarrollo económico, político y social, no asumen su responsabilidad? Entonces eso genera suspicacia. Y esto es como que le estamos dando larga a un problema y daría la impresión que estos organismos internacionales, incluyendo estos países como Francia, Canadá y Estados Unidos, no quieren ver la solución de Haití sin una participación dominicana en ese sentido. Y yo creo que hay una línea de pensamiento y hay toda una línea política de cara a querer que República Dominicana se involucre por un lado y sea parte de la solución del problema haitiano. Y le voy a decir lo siguiente, y eso que se está produciendo no deja de nosotros tener ciertos niveles de responsabilidad. Oiga, le voy a decir ciertos niveles de responsabilidad. ¿En qué sentido? Bueno, porque nosotros tenemos que reconocer que nuestra política migratoria, en términos generales, pero sobre todo frente a Haití, ha estado con mucha ambivalencia y con poca consistencia, en términos prácticos, en términos concretos. Y yo siempre he planteado, no hay ninguna razón por la que la República Dominicana no haya aplicado, no ahora, porque ya el problema lo tenemos, y el problema se ha venido gestando y es como que esto se ha desbordado. Y da la impresión de que esto es un problema sin salida y sin solución. Y dice, oye, ¿por qué República Dominicana históricamente no ha aplicado una política mucho más directa, mucho más puntual, mucho más expedita respecto a la relación con Haití? Y la misma ley de migración, recuerda que duramos unos años que no se aplicó para nada. Que se dejó en stand-by y realmente después fue que se retomó. Recuerdo, creo que fue el gobierno de Hipólito, me parece que se dejó avanzado y después no se retomó nada de eso. Y yo he insistido que no hay razón, o sea, para que esta migración irregular de Haití hacia República Dominicana no se le haya puesto un stop y no se empiece a organizar y aplicar de forma rigurosa esa política en términos migratorios. Y ahí nosotros no tenemos ninguna razón para no hacerlo. Y entonces sabemos que tenemos tráfico ilegal por la frontera. Sabemos que tenemos aquí una cantidad importante de mano de obra haitiana y de otros países, pero fundamentalmente de mano de obra haitiana que está irregular en el territorio dominicano. Y si bien es cierto, se hacen se hacen estos mecanismos de identificar esa población irregular y deportarla a Haití, sabemos que es una especie como de vaso comunicante. La misma cantidad que exportamos de nuevo, o sea, que sacamos del país es la misma cantidad prácticamente que entra de forma
cotidiana y regular. Sabemos que tenemos un problema con el control fronterizo. Y entonces, bueno, es difícil para la República Dominicana cuando tú no aplicas con toda la rigurosidad y con toda la legalidad que nuestro propio marco legal nos da a partir de la propia ley de inmigración y su reglamento de aplicación, y no lo aplicamos con ese nivel de rigurosidad, nos quita fuerza y nos quita moral de cara de alguna forma a que estos intentos y estos mecanismos de insistencia de los organismos internacionales para que la República Dominicana sea parte de la solución del problema haitiano se sigan manifestando de forma recurrente. ¿Y cuál ha sido la tendencia? Bueno, la tendencia es que hay una insistencia permanente, no solamente a Amnistía Internacional, están las Naciones Unidas, está la propia OEA. Nosotros nunca hemos sido favorables con ninguna de esas medidas y nos ven a nosotros como parte, como que si fuéramos culpables del problema haitiano. Y yo le digo, hasta cierto punto, con cierta razón. Exacto. Mira, el tema haitiano siempre tendrá... yo quiero introducir una pequeña reflexión sobre un caso, sobre una trilogía, pero va a ser en el otro segmento, porque tenemos que ir a la pausa ahora. Bueno, aquí estamos con ustedes, el doctor Pedro Livio Guerrero y un servidor, Antonio Reynoso, compartiendo con ustedes una reflexión en pensamiento global. Mira, yo quiero dejar una reflexión sobre algo que está pasando con relación a los vínculos, los últimos contactos que ha habido entre la trilogía Biden, Jinping y Jinping, Rusia. ¿Qué es lo que quiero acentuar? Bueno, aquí se produjeron, en estos últimos días, se han producido unos dos acontecimientos importantes. Número uno, la llamada telefónica, Pedro, que le hizo, o que se hicieron, que intercambiaron telefónicamente Xi Jinping y también Joe Biden. Me parece una idea importante, un hecho importante, que económicamente, a nivel también hay que verlo en toda su dimensión, pero también, evidentemente, yo creo que también hay que ver el problema de que China es una gran productora de algo que le está haciendo mucho daño, y tú como psicólogo que eres sabes muy bien, le está haciendo mucho daño a la comunidad o a la población norteamericana. De todos modos, yo creo que ese intercambio ayuda también a la distensión, a la estabilidad a nivel mundial. Pero al mismo tiempo, quiero destacar primero la visita de Lavrov, el canciller ruso, que está haciendo a China y que va a un contacto en el momento justo en que se produce todo esto. Y creo que es muy importante todo esto, porque aquí hay una lucha interna a ver cómo el protagonismo, cómo se maneja. Si hay una cosa importante que ahora se ha visto en los últimos meses de estos 2 años de guerra de Rusia con Ucrania, es el esfuerzo que ha hecho Rusia para fortalecer los vínculos con China, por supuesto, aparentemente en desmedro de la relación con Occidente y particularmente con Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos ha sido bastante hábil en mantener los vínculos con la República, con China. Creo que todo esto, como quiera que sea, es justo que hagamos un análisis profundo, mucho más profundo, para nosotros saber qué es lo que está en juego en este momento, geopolíticamente hablando, y los resultados finales que tendremos de todo esto. Si hay una cosa importante que está pasando ahora, es que en los próximos años, o en los próximos meses, después de esta guerra, Rusia-Ucrania, y también después de este conflicto, Israel-Hamas o Israel-Palestino, después de todo esto, habrá una recomposición en el mundo, tanto a nivel de Occidente, como también a nivel de Rusia, como a nivel de China, y particularmente también de Medio Oriente. El hecho de que Irán haya reaccionado violentamente
ante una intervención que tuvo Estados Unidos, Israel en Siria, un consulado iraní en Siria, y la reacción que eso ha traído, todo esto crea un ambiente y una atmósfera que puede encender la chispa, como también puede irlo suavizando, dependiendo de la inteligencia y la capacidad que tengan las autoridades principales para enfrentar el problema. De todos modos, lo que yo veo en conclusión, Pedro, es que el mundo está primero, el respeto al orden. Tú acabas de leer algo muy importante sobre el convenio de Viena, y así podríamos leer muchísimos documentos que uno siente como que se están pisoteando constantemente, pero el gran reto, el gran desafío que tenemos nosotros es, como autoridades, como seres humanos, es luchar entre todos para que la paz sea una realidad. Y eso hay que hacerlo en la misma casa, en la misma familia y en el mismo también sector donde uno se desenvuelve. Eso es la reflexión que quería compartir con ustedes y que espero que también le hagamos una lecturita más profunda de la lectura es esto. ¿Qué está pasando en este momento? Que mañana nosotros tendremos, que pasarán otras cosas para que el mundo sea diferente al que tenemos en este momento. Bueno, usted mencionó esa conversación de Xi Jinping y Biden, y de hecho una de las razones de esa conversación tiene que ver con la producción de fentanilo que proviene de China, que es es una droga sintética. Una droga sintética. Una droga sintética, sí. Naturalmente una mayor capacidad de adición que la heroína, prácticamente, que ya es mucho decir. Incluso parte de esas relaciones y de esas negociaciones entre China y Estados Unidos, precisamente Estados Unidos ha querido condicionar de alguna forma parte de las relaciones comerciales relacionadas con el freno que ellos entienden que China le debe poner a la producción de fentanilo. Y claro, y eso nos mete a una discusión que es un tema también que tenemos nosotros relacionado con el tema de todo el tema de la violencia y todos estos casos que se han producido en estas semanas. Y yo siempre, con relación al tema, al uso de la droga, al tema y lo que todo eso despierta, y a mí me tocó trabajar durante un buen tiempo en materia de política, de prevención y tratamiento de consumidores de droga. En mi época, que yo era psicólogo clínico, ya evidentemente hace muchos años que no estoy básicamente trabajando en el ámbito clínico, estoy más trabajando en la parte de desarrollo organizacional, como usted sabe, y planificación, recursos humanos. Pero siempre ha habido un tema con el tema del uso de droga, pensando como que la droga es el problema, y el problema no es el quien la consume. Claro. Y entonces hemos tenido durante todos estos años una especie de guerra invertida, atacando a la producción y la comercialización, y no evidentemente al sujeto que es víctima del consumo, que hay que hacer las dos cosas. Evidentemente que hay que tener mecanismos de control del tráfico ilegal de drogas, pero evidentemente que aquí hay un tema de fondo y que tiene que ver básicamente con el sujeto, que es el ente de consumo. Y si la sociedad y si nosotros no preparamos a nuestros adolescentes, a nuestra juventud, para que desarrollen la personalidad adecuada, va a ser muy difícil que ese fenómeno incluso del uso y abuso de drogas se pueda controlar a nivel mundial. Y de repente, si alguien me preguntara, tal vez nosotros ni siquiera debiéramos estar hablando del tráfico y del consumo de drogas, debiéramos estar trabajando más en programas que fortalezcan todo el desarrollo de la personalidad sana de la persona, del individuo, y que incorpore propósito de vida adecuado para que tenga los mecanismos y los recursos particulares para poder confrontar cualquier propuesta que viene del entorno. Yo soy un abanderado, Pedro, de la despenalización de la droga. Yo soy abanderado de eso. Hasta me atreví una vez a escribir un artículo sobre eso. Y justamente la justificación que pongo es eso que tú acabas de decir. Todos saben los recursos que se gastan en esto de luchar con la droga, con los famosos drogadictos y demás. Si eso lo invirtiéramos nosotros en educación o en infraestructura, porque el problema es que a veces queremos resolver los problemas sin resolver el problema. O sea, los problemas queremos resolverlos sin resolver el problema.
Porque ¿cómo tú vas a tener una población educada si tú no tienes un ecosistema, una economía, un medio ambiente propicio para que los jóvenes se desarrollen sanamente? Evidentemente eso no va a pasar, no puede ser. Y yo te pongo, uno dice, bueno, uno pone el ejemplo, por ejemplo, qué sé yo, de Burkina Faso, de un país de Beli, lo que sea, o tú puedes poner también otro país de Senegal, qué sé yo, o Senegal, pero también puedes poner, decir, bueno, pero ¿qué pasa también con un país como Estados Unidos? Donde hay más o menos los problemas económicos de salud y de comida aparentemente de que están más o menos resueltos, que no es verdad, porque la salud en Estados Unidos no es verdad que está resuelta. Pero bueno, lo que quiero decir es que, señores, fíjense qué pasa. Estados Unidos tiene dos grandes brotes, que podríamos decir que es la droga, el narcotráfico, la drogadicción, llámelo usted como quiera, ese mundo, pero también otro problema, las armas. Oye, Estados Unidos es el líder de los movimientos de constante espectáculo que dan en diferentes lugares, no importa si es un lugar público o privado, tiroteo por todos los lados. Son dos grandes enfermedades que tiene Estados Unidos que tendrá que resolver. Fíjate que el gobierno norteamericano, en ese caso, ¿no? Porque está en la Constitución, la libertad para tú usar la famosa segunda enmienda, pero evidentemente son dos problemas serios. Pero retomo diciendo con eso que dice Pedro del problema fundamental. Señores, nosotros no vamos a resolver los problemas fundamentales que tiene nuestra población si nosotros no le damos la misma cabeza a los problemas. Yo recuerdo que uno siempre tenemos que acudir a la reflexión sobre los países famosos de Finlandia, Singapur, Suecia, Dinamarca, etcétera, porque esa gente tuvieron la inteligencia, la mayor parte de sus países escandinavos y nórdicos, de ver dónde estaba el problema y atacar por ahí. Nosotros, en cambio, seguimos dando vueltas. Bueno, imagínate, mira lo que se ha llenado República Dominicana de motoconcho por todos los lados. El motoconcho es la expresión más clara de su desarrollo de un país. Y no me vengan diciendo que por qué Abinader no lo ataca, porque también hubo un partido que duró 20 años. Pero tampoco me diga que fulano. Es que eso comenzó ya en la época incluso de Balaguer, el motoconcho florecer. ¿Por qué? Porque el dominicano, ¿qué es lo que hacía? Tenía que irse fuera del país. Entonces, para poder quedarse, tenía que montarse en un motoconcho para ganarse la vida. Todos estos problemas. Y entonces ahora vemos que hay barrios marginados, que hay muchachos dedicados al tráfico interno, al microtráfico de drogas. Señores, y no estudian. Yo me fijé, por ejemplo, Pedro, que hubo una graduación en la semana pasada. Ahora, recientemente, este fin de semana pasado, hubo una graduación en la Universidad UNAPEC. Hubo una graduación de unos, creo que fueron alrededor de casi 700 estudiantes. Óyeme, más del 50% eran mujeres de los graduandos. Que es una señal clara de que las mujeres están más estudiando, más por capacitarse, y hay muchos jóvenes que se están yendo a los vicios. Este es un problema que tenemos nosotros que debemos resolver, y evidentemente las herramientas las tendremos cuando nosotros tomemos conciencia y además de eso comencemos a educar de manera integral a nuestra población. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Yo después de la pausa les voy a decir cómo yo enfoco estos temas que son recurrentes en nuestra sociedad y que parece que no tienen solución relacionado al tema de la violencia, el tráfico de drogas, todo el tema del desorden del transporte, y bueno, y todos estos males que son sistémicos y estructurales y que da la impresión que nosotros no tenemos una salida. Entonces yo pienso que ha habido de inicio un mal abordaje, pero hablamos con relación a eso después de esta pausa. Transporte RAS, especializados en documentos, valijas y bultos.
presidido por Reinaldo Sánchez, presidente. Estamos ubicados en la calle Benigno Filomeno Rojas, número 307, Residencial Universitario, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-689-7925. También en la calle Salvador Cucurullo, número 100, Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-582-2549. Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio, presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Continuamos con nuestro espacio Pensamiento Global, que saben que nos transmitimos por RNN, Canal 27, todas las redes sociales, asimismo Pensamiento Global TV. Eso es por YouTube, por Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Miren, antes de la pausa, yo le decía, a mí me preocupa cuando muchos de estos problemas que nosotros tenemos en esta sociedad nuestra, a nivel latinoamericano y en muchos países del mundo, que no han logrado los niveles elevados de desarrollo, no solamente económico, sino de desarrollo humano, y que se convierte en recurrente. Entonces da la impresión que nosotros siempre estamos atacando los síntomas y no la causa. Y yo le decía, con relación al tema del consumo y tráfico de drogas, usted se da cuenta, y yo estoy clarísimo, que eso no es por desconocimiento. Creo que el tráfico, el consumo de droga es un gran negocio a nivel internacional y que hay actores a nivel gubernamental y a nivel de estructuras mafiosas en todos estos países que se benefician y que no le conviene que estos negocios de alguna forma se terminen por lo que mueve en términos, hoy se llama la economía subterránea, que mueve cantidad de millones de dólares. Todo el tema. Dice que algunos estados dicen que lo patrocinan ese estado, ese estatus, ese estado de cosas, porque precisamente le garantiza una estabilidad en la economía. Así Hasta es. eso hay... Totalmente. Hoy se cuestiona si Estados Unidos fuera capaz de resolver de forma definitiva todo el tema del consumo para la economía y lo que mueve el consumo y el tráfico. Y naturalmente uno sabe que el tema no está relacionado fundamentalmente en atacar el tráfico y naturalmente al que consume per se. Yo creo que el tema está trabajar en el sujeto que es objeto del consumo. Y hasta que nosotros no tengamos una política vinculada a procesos de educación profundo que trabaje con el ser humano para que el ser humano desarrolle las capacidades propias y los mecanismos de una personalidad sana para que pueda tomar decisiones respecto a algo del entorno que le ofertan, como es el caso de la droga. Lo mismo pasa con el tema de la delincuencia. Nosotros queremos atacar el tema de la delincuencia con medidas represivas, pero no abordamos el tema de la delincuencia con las causas que genera la misma. Y la causa que se genera la delincuencia está naturalmente en todas las necesidades no resueltas de una parte importante de la juventud que no ve ningún tipo de oportunidades, ya sea porque no desarrolla las capacidades para insertarse de forma exitosa al mundo del trabajo con las competencias que se ameritan, y por consiguiente, si no le damos esas oportunidades y no creamos los mecanismos de formación y de educación para que la persona desarrolle conocimiento, habilidades, actitudes para insertarse de forma exitosa al mundo del trabajo, nosotros vamos a tener en la delincuencia un mecanismo de sobrevivencia fundamental. Pero déjame meterte una cuña para fortalecer eso que tú dices. Me gusta siempre la parte experiencial. Yo tuve una experiencia en los años que estuve en La Vega. La gente pensaba como que era imposible. Le llamaban el Cañón del Río. Cañón de Río. El Cañón de Río era como el mismo diablo. Nosotros hicimos un trabajo de fondo. Descubrimos los jóvenes que estaban involucrados en actos delincuenciales. Después de eso, entonces, hicimos un trabajo de acercamiento. Incluso decidimos llamarle, en vez de eso, Cañón de Río, llamarle el sector de la esperanza. Me reuní en ese momento con el difunto Pedro Rivera, que como sabe muy bien, es un empresario vegano que murió en un accidente de tránsito.
que Dios lo tenga en gloria. Reitero, me reuní con él y le hicimos una propuesta. Mire, tenemos unos tantos jóvenes, creo que eran 15 o qué sé yo cuántos, y queremos un empleo para ellos, para sacarlo de la delincuencia a ellos. Te digo la verdad, el 100% prácticamente de esos jóvenes que nosotros hicimos ese trabajo, decidieron salirse de la delincuencia. Porque lo que les motivaba básicamente a ellos el entrar a ese mundo era la falta de recursos para poder vivir con dignidad mínimamente. O sea, una señal de que eso que tú dices es con razón. Hay que trabajar en eso primero, problemas de fondo, para entonces después nosotros sentir que hicimos algo grande. No que estamos hablando de cosas grandes, sino que hicimos algo grande, porque levantamos la dignidad. Tú levantas la dignidad de una persona con eso. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero yo quisiera abordar algo con relación al tema de la naturaleza de autor de nuestro programa, porque usted sabe que me hicieron un comentario a raíz de los invitados que hemos traído al programa, diciendo que nosotros... Hablamos poco. No, sino que nosotros no cuestionábamos al entrevistado en términos de conocer, de cuestionar sus posiciones, algunas veces políticas o de alguna política pública. Y yo le respondí, mira, nuestro programa no es para acorralar a los invitados, primero. O sea, la naturaleza de nuestro programa no es para acorralar a los invitados. La naturaleza de nuestro programa no es para generar like y view, desde el punto de vista de generar toda una situación que genere incomodidad a los invitados que traemos. Nuestro programa se llama Pensamiento Global y nuestra idea precisamente es conocer a nuestro invitado y conocer su pensamiento. Y no hacer juicio de valor sobre sus opiniones y sobre sus consideraciones. Y por consiguiente nuestro programa es un programa abierto. Y cada vez que traemos nosotros o invitados, que vamos a tener precisamente el próximo programa, un tercer invitado que vamos a tener con nosotros. Dios mediante. Sí, así es. La idea no es para enjuiciar sus posiciones, hacer juicio de valor, acorralarlo con preguntas que algunas veces despiertan el morbo, sino simplemente para conocer a la persona, conocer su concepción y su pensamiento respecto a los temas que nosotros abordamos con esos invitados. Pero quería aclararlo porque hay mucha gente, y creo que nuestro programa un poco quiere hacer una diferencia en relación a muchos de estos programas que naturalmente usan el morbo, usan el acorralamiento a los invitados, el cuestionamiento incluso particular, haciendo juicio de valor sobre los propios pronunciamientos de nuestros invitados, y a nosotros simplemente nos interesa conocer al invitado, conocer su pensamiento y en los enfoques que le da a los temas que nosotros abordamos con los mismos. Debo decirte, Pedro, que aquí nosotros vamos a tener también próximamente algunos invitados o invitadas especiales, incluso personas de una edad joven o jóvenes del mundo del arte, de la política, de la religión, etcétera, diferentes áreas. Y incluso una idea que nosotros tenemos también es invitar dos niños aquí para compartir con sus padres, compartir también algo. Todo eso nosotros vamos a ver, porque este programa, Pensamiento Global, es una apertura a lo que es la vida completa y sobre todo cómo nosotros ir acomodando nuestro pensamiento, nuestra visión, nuestras vivencias, nuestras ilusiones, irla ubicando para entonces nosotros ser como patrocinadores de una vida estable y feliz. Acuérdese que nosotros... Y más que tenemos psicólogo, pero es psicólogo también, ¿verdad? Acuérdese, nosotros tenemos una sesión que no la hemos podido, que la prometimos hacerlo cada 2 meses o cada 3 meses, pero posiblemente el próximo lunes, no quiero anunciar el invitado, porque todavía no tenemos esa seguridad, pero sería posiblemente nuestra primera sesión de ese concepto que hablamos de propósito y proyecto de vida. O sea, de lo que es el propósito y legado de vida. Sí, sí. Y es un poco un invitado de alto nivel de conocimiento, de experiencia, que ha tenido la capacidad de interiorizar toda esa experiencia a través de los años
y que el interés básicamente es poder conocer el propósito y la razón que han motivado su capacidad creativa, su capacidad de innovación y el legado de alguna y lo que está detrás del legado que han venido dejando. Y esperaríamos realmente que pudiéramos hacer esa sesión, que no la hemos podido hacer, pero que la anunciamos, recuerdo yo, el primer programa, que le hemos denominado Propósito y Legado de Vida. Y es conocer a un personaje de la vida artística, de la vida científica, económica, política, pero cuyo propósito básicamente es precisamente conocer las razones y las motivaciones que han ido guiando y motorizando todo su quehacer profesional y creativo en el tiempo. Y yo creo que es muy importante ahora, en este momento, esos personajes, traerlos acá, porque si hay una de las cosas que nosotros tenemos ahora en este momento, es que tenemos estamos en la famosa sociedad líquida, que a veces nosotros nos derretimos en detalles, en pequeñeces, y sobre todo que nosotros tenemos en este momento muchas alternativas. Y una de las alternativas es irnos simplemente por lo insignificante, por los muñequitos, por la caballadita, y no detenernos en cosas grandes. Bueno, lo importante ahí que, Pedro, este programa que hemos tenido hoy, los hemos hecho por una razón fundamental. Comentando las actualidades, enfocando un poquito la problemática y tratando nosotros de que este pensamiento que usted tiene, esta idea que usted tiene y esta idea que Pedro y yo tenemos, de caminar junto con ustedes, nos ayude para hacer una sociedad estable. Y que nosotros estamos convencidos de algo, que siempre es mejor luchar y trabajar por un mundo mejor que estar nosotros constantemente lamentándonos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.